precisamente de situaciones que tienen que ver con esa personaje, le voy a pedir al equipo que nos grabe para saludar a dos grandes amigos, a mi maestra, la exdiputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, y al queridísimo Manuel Aranda, periodista independiente. Comienzo contigo, maestra, ¿cómo te va? Bienvenida Sin Censura. Muchas gracias, querido Toño, mucho gusto en saludarte y muchas gracias siempre por tu linda presentación. Es que la gente que no lo sepa, María de los Ángeles Huerta me dio clases a mí en la Septien, y yo siempre lo digo, era pues como es aquí en las pláticas de Sin Censura, nada más que me acuerdo mucho cómo te sentabas en el escritorio, como debe de ser, ¿no? Para estar con nosotros y platicando ahí, y siempre eran muy interesantes sus clases. Pero, un orgullo bien, para mí que los alumnos hayan salido como tú, extraordinario periodista. Pues lo pienso de veras, Toño, un periodista de muy alto nivel y que has hecho un trabajo muy importante para este país. Muchas gracias. No, lo agradezco, maestra, lo agradezco, de verdad, de este reconocimiento. Pero bueno, también reconozco a otro gran maestro, el periodista independiente Manuel Aranda. Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Pues que te voy a decir, mi querido Toño, bueno, antes que nada, muy buenos días a toda nuestra audiencia, a ti y a mi querida Gela, que aunque yo no tuve oportunidad de tomar clase con ella, lo hago ahora como amigo, como compañero en términos periodísticos. Aprendo mucho de ella. Día a día es una gran analista, una persona de congruencia y de ideales que están a toda prueba. Así es que para mí es un honor poder estar compartiendo hoy nuevamente este espacio. Pues vamos a darle, ¿qué les parece, queridos compañeros? Miren, hoy el presidente López Obrador creo que volvió a generar un apodo que pegará, como en algún momento fue el comandante Borolas para referirse a Felipe Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, al pues plantear que no puede hablar de Xóchitl Gálvez, pero que tiene que hablar de Xóchitl Gálvez por las irregularidades en cuanto a su persona, el presidente le llama la innombrable. Y esto al, pues, exhibir cómo es que estos medios de comunicación están una vez más actuando en nado sincronizado para ahora presionar a Movimiento Ciudadano con tal de que se le unan a esa agrupación, pues, a esa alianza putrefacta llamada PRD, que ahora consagran este nombre Frente Amplio contra México, en todo caso. Y dice el presidente, exhibe, por ejemplo, a Reforma, quien pues lleva ahí a uno de sus reporteros, a mi tocayo Antonio Baranda, a hacer una serie pues de recriminaciones, no hay otra forma de llamarlas, ¿no? Efectivamente fueron recriminaciones, pero le dice el presidente que acerca de la publicidad que se hace en este proceso interno de Morena, que tanto está cuestionando Reforma, que acusa de ser un proceso manchado, efectivamente en algún momento no debieron incurrir en los espectaculares, por ejemplo, pero que bueno, pues que estuvieron medio chamacos a la hora de salir en las fotos, y que si se habla de publicidad, la que ellos están ejerciendo en los medios de comunicación corporativos, queridos compañeros y querido público consentidor, para inflar a Xóchitl Gálvez. No sé si escucharon la conferencia que hace unos momentos dio a conocer el muchucho de Jesús Zambrano junto con Silvano Aureoles para apapachar y abrazar a Xóchitl Gálvez, incluirla en su movimiento. Se los comento porque hay una parte que creo que no analizamos y me gustaría, comenzamos contigo, maestra, analizar con ustedes. Hay un momento en el que al muchucho de Jesús Zambrano se le sale, me parece, un comentario muy fuera de lugar que no les va a ayudar en nada. Dice que en el PRD, Xóchitl Gálvez tiene muchos fans, pero que en donde más fans tiene, donde más seguidores, donde más militantes tiene, es entre los periodistas. Yo dije, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Como dicen los colombianos, ¿no? ¿Periodistas? ¿De qué estás hablando, no? Por eso es que tenemos que estar pues pendientes de esa señora que le encanta la payasada y que efectivamente ha sido inflada por los grandes machuchones de los medios de comunicación corporativos. ¿Qué opinas, maestra Gela Huerta? Yo pienso que lo que estamos viendo ahorita se va a empeorar y a magnificar de una manera brutal en lo que respecta al apoyo de los medios a Xóchitl Gálvez. Creo que la estrategia está planeada, ¿no?
todos los medios, a todas horas, todo el tiempo, estarán empujando la imagen de Xochitl, como lo hicieron, ¿te acuerdas, Toño, en los tiempos, Manuelito? Muchas gracias por tus lindas palabras, yo pienso lo mismo de ti. ¿Se acuerdan cuando había en los tiempos de Peña Nieto, por ejemplo, no todos los días en la televisión que se ha venido con el Papa, que la Paloma, que el Peña, que eran, que el más guapo, que sí, ustedes reconocieron toda esa campaña, ¿no? Enorme, que los corporativos, el oligopolio mediático conservador emprendió en favor de la gente esta de Peña Nieto, del prianato, ¿no? Que continuó en el sexenio anterior. Bueno, es exactamente lo mismo, creo yo, que vamos a esperar de este proceso. No deberíamos de pensar que va a pasar algo diferente porque nos estaríamos equivocando. Ahora mismo Paco Cruz, Toño, creo que estabas oyendo seguramente el programa, igual que yo, decía, nos vamos, es claro, ¿no? Que a lo que vamos a enfrentar, el morenismo, la continuidad, todas las personas que queremos la continuidad de este proyecto, es a la Suprema Corte. Yo diría que se le olvidó un poco hablar del INE, porque el INE, junto con la Suprema Corte y los medios de comunicación, como yo lo he dicho, llevo años diciendo esto, son los espacios que la oposición ha conquistado, reconquistó y tiene de manera muy fortalecida, justo para poder obstaculizar y eventualmente limitar ya las posibilidades que tiene la Cuarta Transformación de seguir adelante. Si a ello le unes, ¿no? Pues toda esta dinámica interna que yo creería que un poco Jaime se alegra, ¿no? De ver que hay este incentivo, este bono democrático de lucha interna por una espacio, ¿no? De la coordinación de Morena. Yo me alegro, pero no tanto, porque yo hubiera querido que fuera mucho más limpio y sin tanto lodo, la verdad. Pero lo que sí tenemos enfrente, yo ya lo viví en el 21, ¿no? Por 400 votos nos arrebataron la Diputación Federal, en el caso de Naucalpan, pero nos la arrebató el INE con un fraude. Y nadie de las instancias del INE, tenemos un expediente de algo así como 1000 páginas demostrando el fraude brutal, monumental del que fuimos víctimas en el 21, nadie puede hacer nada. Y lo mismo creo yo que va a pasar en el 24, porque el INE, con todo ese aparato burocrático que finalmente ni siquiera la nueva presidenta ha podido, porque es muy difícil, ¿no?, desarticular, pues es quien va a actuar. Y luego tienes al tribunal que está en favor de ellos. Yo fui a ver al presidente del tribunal en el 21, le llevé las pruebas, hablé con él, ¿no? Y bueno, pues que me dijo, pues vamos a ver, ¿no? Y finalmente pues no vieron nada y la trampa quedó hecha. El municipio donde yo vivo perdimos 2 diputaciones federales, perdimos entre comillas, nos robaron la propia presidencia municipal, o sea, todo era de Morena, las diputaciones locales, y todo quedó ahora en manos del prianato, ¿no? Entonces, yo veo que eso es lo que va a pasar y que no tenemos herramientas más que el público ciudadano que saliera masivamente a votar como ocurrió en el 2018, y entonces, a pesar del fraude, ¿no? Esto se pudiera imponer, pero hay una diferencia muy grande, ya no tenemos a Andrés. Sí lo tenemos, pero ya no lo tenemos de candidato abierto, ¿no? Como fue en el 2018. Y pues con todo esto que él dice, que ya se va a retirar y que no va a volver a hablar de política y que no va, yo no sé si eso se puede hacer con alguien que ha tenido tanta pasión por la política como nuestro querido y admirado presidente, pero si se retira y deja, y peor tantito, si deja a este asunto, ¿no? De todas las corcholatas y toda esta cosa, pues fea, ¿no? Que hemos estado viendo y todo. Yo no sé si va a alcanzar un año, menos de un año, para reunificar todos los esfuerzos y luchar y combatir contra una estructura tan grande como es la que está apoyando a Xochitl Gálvez. Yo tengo bastantes temores, creo que vamos a perder el Congreso, aunque ganemos la presidencia no va a servir de nada, y creo que ellos están muy listos para regresar al poder. Y la autocrítica que yo hago, como tú lo sabes muy bien, Toño, es que no tuvimos la capacidad como
pues diría que como los poderes, ¿no? Yo misma fui diputada, así que también me aplico la autocrítica de desarticular con más fuerza, lo que pues que no tenía ese poder, yo lo propuse, pero pues no, a los de arriba, a nuestros jefes no les pareció en ese momento pertinente deshacer al INE, o no les pareció que había que hacer la gran reforma judicial necesaria para que no tuviéramos estos jueces corruptos que hoy tenemos y que además el presidente ha denunciado. Y entonces, y unos medios de comunicación, pues, ¿qué te digo, no? Una política de comunicación absolutamente fallida, si no fuera por la mañanera, prácticamente no habría ningún espacio de defensa, ni Villamil, ni Ramírez Cuevas, ni nadie de ellos, el propio Fisgón, me parece a mí que están entendiendo la dimensión del problema que enfrentaron. Estuvimos 5 años prácticamente sin ninguna cosa, 5,000 millones de pesos en 5 años para el SPR, y pues analiza tú si te parece que está a la altura de un sistema público como el que necesitamos, 10,000 millones de pesos al año de publicidad para Televisa, Televisión Azteca y algunos otros medios, creo que no están incluidos ustedes, o por lo menos no con montos apreciables, etcétera, etcétera. Entonces, una política de comunicación fallida, un INE que no alcanzó por fallidas también decisiones de nosotros a tener un cambio profundo, y un sistema judicial perverso como el que encabeza Piña, pues no la tenemos o no la tienen fácil. Yo pues ahora estoy en la lógica de ser una ciudadana, periodista en lucha con los comunicados del pueblo, pero la veo muy difícil, ¿no? Y creo que esto es lo que está atrás. Me hiciste una pregunta sobre Xochitl Gálvez, perdón que te haya dado este amplio contexto, pero pienso yo que la respuesta a la pregunta que me hiciste respecto al apoyo de Xochitl, pues está en lo que te acabo de comentar, mi querido Toño. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, maestra. La verdad es que me ha parecido muy escaso que se pueda tomar en cuenta a nosotros, los medios verdaderamente independientes, para que seamos la verdadera radio pública, como ocurre acá en los Estados Unidos, ¿no? Que si bien es cierto, algunas veces tienen donativos y etcétera, no está tan subsidiada por una parte, por otra parte no son pues los mismos, disculpa la palabra, disculpa querido Manuel, querido público consentido, los cacas grandes de los medios de comunicación o los mismos pseudointelectuales de toda la vida, sino pues son gente de a pie, son periodistas de a pie los que están ahí, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. Tendríamos que revisar cómo es que podemos enfrentar esta severa problemática. Quisiera continuar el tema. Yo pedí a don David y al equipo que nos grabe con Manuel Aranda de lo que nos plantea la exdiputada Gela Huerta. Manuel dice que lo mejor, o es muy posible que se pierda el Congreso, que se pierda en cuanto a lo que se busca como plan C, los 2/3 de mayoría con los que se podrían implementar pues esas reformas constitucionales tan necesarias. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel? Toño, creo sin duda que el análisis de Gela no es equivocado. Bueno, lamento que haya quienes piensen que Gela, y lo digo por algunos comentarios, y lo digo con aprecio y con respeto, en algunos comentarios en el chat en el que mencionan que es pesimismo. No es pesimismo, y tan no es pesimismo que la prueba está en que sí se perdió el control del Congreso por no es la primera vez que lo menciono, por las malas decisiones que se tomaron en su momento en la designación, sobre todo de candidatos, en muchos de los casos, sobre todo de diputados federales, en la anterior selección en la que se incluyó a personajes que la verdad es que algunos eran verdaderamente impresentables. Tan es así que se perdieron espacios que ya se tenían ganados desde el 18. Entonces, pues ahí se vio una baja. Lo que no deberíamos de poder permitir, y esto ya lo hemos comentado en otras oportunidades, es que nuevamente se haga una selección de candidatos impresentables en la que se le dé preferencia a expriistas o a expanistas recién llegados al movimiento, recién llegados a Morena, por encima de lo que pueden hacer muchas de las personas que han estado, como muchos lo hemos hecho también, desde el inicio de este movimiento, construyéndolo desde sus cimientos,
y que son quienes verdaderamente están casados y comprometidos éticamente y en sus acciones con este movimiento. En cualquier cantidad de gobiernos, tanto federal como estatal, hemos visto ya, ahí están los casos de tipo este que estuvo en el Seguro Social, de Lili Telles, de cualquier otra cantidad de zánganos a los que se les dio la oportunidad y resultó un error, digo, hay que decirlo con todas las palabras. Andrés Manuel López Obrador es nuestro líder y lo reconocemos como tal y lo seguimos como tal. Y no se trata de caudillismos, es verdaderamente por una congruencia que la misma Gela lo menciona, es el gran líder, nadie lo podemos negar y tiene todas las mejores intenciones, pero él no puede hacer todo. Y entonces ahí es donde a nosotros, a los que estamos desde el periodismo, desde la militancia, debemos de poder impulsar y también exigir a nuestro partido que las designaciones de candidatos, especialmente los de diputados, también los de senadores, por supuesto, pero muy en especial los de diputados federales y en los congresos locales también, sean postulaciones que verdaderamente aporten al movimiento, que no sean mal vistas, que no sean repetitivas, que no sean reciclados. Vaya, no es que yo le quiera cerrar el paso a toda la gente que tenga un pasado en otros partidos. El mismo presidente estuvo en el PRI, pero estamos hablando de un hombre que cuando vio que no podía, o sea, no había manera de transformar ese PRI, entonces tuvo los arrojos y los pantalones de salirse y junto con otras personas formar movimientos que fueran verdaderamente a favor de lo que el país necesitaba. Lo estamos logrando, pero no dejamos de tener un montón de gente infiltrada y mucha más que se quiere infiltrar en este momento. Podríamos hablar largo y tendido sobre eso, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que no es una cuestión de ser pesimista, sino de estar advirtiendo, como lo hace Gela ahorita, como lo he hecho yo también en algunas oportunidades, en estos mismos espacios de Sin Censura, de la importancia de que las designaciones de los candidatos eventualmente se den para personas que verdaderamente tengan congruencia con la Cuarta Transformación, con el pueblo de México y no oligarcas disfrazados o servidores o marionetas de oligarcas que a la mera hora vaya a resultar que están operando desde Morena, como ya nos pasó, insisto, caso Lili Telles y otros más, en contra nuestra. Debemos de evitar ese tipo de filtraciones. Así es, y es una advertencia, ¿no? Una circunstancia propositiva, el poder decir, a ver, muchachos, podemos volverla a regar, ¿no? Podríamos volver a enfrentarnos a una problemática, y hoy lo que se necesita es ese plan C. Hoy lo que se necesita es que podamos configurar una fuerza en nuestra Cámara de Diputados capaz de poder desarrollar reformas constitucionales tan necesarias para nosotros, específicamente al hablar de ese poder judicial, del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en cuanto a una reforma electoral. Es una advertencia, no significa que se esté atacando a Morena, o se esté atacando ahí lo que pueda pasar o que sean radicales. No, esto es buscar que podamos sacar esta circunstancia y se concrete el llamado plan C. Pero, ¿qué les parece que vamos al siguiente tema? Y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Estamos hablando de medios de comunicación y su terrible papel ante, pues vamos, la política, ante lo público en México. Yo le soy perfectamente honesto, lo hemos venido platicando durante toda la semana. El fin del periodismo, en estricto sentido, es informar, ¿no? Ese es el fin del periodismo, la definición, un periodista es alguien que informa. Claro, tiene estas circunstancias adyacentes como buscar establecer sociedades más democráticas, infundir en el público el espíritu crítico, etcétera, 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 pero en estricto sentido es informar. Este miércoles, querida maestra, tuvimos en el quién es quién de las mentiras de la semana, tal vez la exhibida de mentiras más infame que ha existido hasta el momento en esta sección de la mañanera. No porque sea infame la forma en la que lo hicieron, sino lo ridículo que suenan esas mentiras que se han inventado en los medios de comunicación corporativos y que pues vemos como chacales ante una presa al hablar siempre de todo lo que huela a López Obrador,
Cuando si comparamos la forma en la que se llevó el tratamiento de las notas en tiempos de Felipe Calderón, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, bueno, pues esos medios eran en lugar de chacales, eran verdaderos corderitos. Hoy, cuando Antonio Baranda de Reforma insiste en recriminarle a López Obrador la inseguridad en Guerrero, pues el presidente le vuelve a demostrar esta disminución de homicidios en comparación con años anteriores y dijo, bueno, pues ni modo que el Reforma haga su análisis de cómo durante el tiempo de Felipe Calderón se establece un narcoestado y que el señor García Luna esté preso por eso. Y esa es la realidad. No se habla de esto, no se analiza, no se pone, sino que se entregan por completo a la mentira. Y bueno, maestro, tú lo sabes perfectamente, vives ahí por el área de satélite en Naucalpan, me imagino, ¿no? La gente ahí sí le cree, ¿no? El Reforma, en los cruceros donde compran el Reforma, ustedes sí le creen, ¿no? Y a lo mejor se van con una muy buena imagen de un Felipe Calderón, ¿no? Sí, es terrible que efectivamente, y este es el temor que hemos expresado con mucha frecuencia, hay muchos millones, como ya lo ha dicho el presidente, y cada vez son más, de personas que les creen a los medios fantoches, porque si no, no lo harían, ¿no? Es decir, todas las fake news que producen los medios convencionales, que tienen el 80% de las audiencias entre televisión y Televisa, el 80% de las audiencias las acaparan solamente dos corporativos, que son el de Salinas Pliego y el de Emilio Azcárraga. Pues claro que están convenciendo a la gente, porque uno de los principales errores de la 4T, me parece a mí, querido Toño, ¿no?, ha sido pensar que la opinión de la gente, que la opinión electoral de la gente es totalmente fija. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque si bien hay un voto duro, digamos, de la gente consciente, de la gente que sabemos que están diciendo mentiras, de la gente sensible e informada y que vamos y buscamos y tenemos acceso a las redes y ya sabes, nadie nos va a convencer de que lo mejor que hemos hecho en la vida patria es la cuarta transformación. También es cierto que hay un gran sector de la población que, por ejemplo, te decían de esta zona, ¿no? Aquí hay 1 millón de habitantes, solamente en el municipio de Naucalpan, casi 1 millón de habitantes, y teníamos 4 diputados locales, 2 diputados federales y una presidencia municipal en manos de un partido que era Morena en el 2018, y regresó todo, excepto una diputación local, todo lo demás regresó al prianato. Yo no soy pesimista, yo soy una analista de la realidad, salgo a la calle, hablo con la gente, observo todo lo que está pasando, tengo una obsesión incluso por estar viendo los medios, hablando con la gente, comparando, preguntando, no creas que soy una investigadora, como tú sabes, yo ahora estoy cursando un segundo doctorado en materia de medios de comunicación y políticas de comunicación, y bueno, pues una investigadora natural, además de periodista, y hablo con bases, no hablo con algo que yo creo, no es que me imagino, es que a lo mejor yo salgo a la calle todos los días, monitoreo los medios convencionales y los nuestros todos los días y hablo con muchas bases. Bueno, dicho esto, sí, quien quiera creer que yo soy pesimista, pues lo puede creer. Desgraciadamente creo que no es pesimismo, sino observación de la realidad. Y primero digo una cosa, se modificó el gusto, la preferencia electoral del 2018 al 2021. Solo 3 años, con una gran estrategia de comunicación del presidente, pésima de parte de todos los demás, pero buena del presidente en la mañanera, y sin embargo la mañanera no alcanzó, es una de las deficiencias que hay, ¿no?, en términos de la política de comunicación. Una persona no puede sola contra todo, por más que sea casi un Superman, como lo es Andrés, ¿no? Y se levante todos los días a las 5 de la mañana a trabajar, a leer, a ver a la reunión de las 6 de la mañana, a la de las 7. Es una persona increíble este presidente, no creo que nunca vayamos a ver algo igual, ¿no? Qué afortunados somos quienes estamos presenciando la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo cierto, ya lo dice Manuel muy bien, es que no alcanza, a nadie le alcanza, por más que sea el presidente Obrador, ¿no? No alcanza solo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los medios? Que lo saben muy bien,
Y ellos saben que hay un grupo de ciudadanos que va a estar cambiando, ¿no? Que es posible que esté cambiando su visión de las cosas. Yo te voy a decir algo muy importante que creo que deberíamos de implementar ya, y esto pasa por el asunto de los diputados y lo que va a pasar dentro de menos de un año. Mira, las fake news son ilegales. Para que una persona obtenga una concesión, tiene que cumplir con las leyes que se estipulan en este país. Y la máxima ley, que es la Constitución mexicana, en su artículo 6, establece que los mexicanos tenemos el derecho a la información, que significa tener acceso a medios que difundan información plural, veraz. Toca la palabra veraz casi al final del artículo. Te recomiendo que lo veas con paciencia. Hay una parte que habla del derecho a la información, de que vas a las instituciones públicas y que te den la transparencia, etcétera. Pero el derecho a la información, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información, en un primer momento es que tú tienes derecho a escuchar información plural, diversa, veraz, etcétera. Ese derecho está tipificado en la ley máxima. Nadie puede no cumplir ese derecho. Entonces, ¿por qué se le da una concesión, ¿no? A donde se ganan miles de millones de pesos? Porque Azcárraga y Salinas Pliego son dos de los ciudadanos más millonarios, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Ocupan lugares de alto rango en las listas de Forbes de los más millonarios del mundo. O sea, es un negocio hiper redondo la televisión y la radio. ¿Y por qué convencionales? ¿Y por qué esas personas están teniendo la ratificación de sus concesiones, ¿no? A pesar de que todos sabemos que están actuando de una manera fallida, mentirosa, produciendo información que ya se demostró que es fake, que es falsa, que son mentiras, ¿no? El presidente, en mi opinión, equivocado en este aspecto, defiende la libertad de expresión, pero no puedes defender la libertad de mentiras. Una cosa es que defiendas el derecho de todos a decir cosas, y otra cosa es que defiendas o que no te parezca punible o castigable el hecho de que están sistemáticamente mintiendo. Y entonces lo que él hace, pues, es que utiliza la mañanera para estar hablando, para estar aclarando, discutiendo con periodistas como lo que acabas de mencionar esta mañana, que lo vimos en la mañanera, ¿no? Periodistas que van de mensajeros del diablo ahí a querer estar molestando, y el presidente pues se tiene que estar defendiendo, pobre, ¿no? Ahora, yo creo que si el presidente tuviera una logística de apoyo mediático con una gran empresa de comunicación pública, con todos ustedes, ¿no? Tú decías ahorita algo bien interesante, que se apoya a los medios alternativos. No solo eso, ustedes deberían estar en la televisión. Vicente Serrano, se lo he dicho decenas de veces, ¿no? Debería, al igual que todos nosotros, estar en un canal público, ¿verdad? Y en lugar de que te vean 50,000 personas o 100,000, te estarían viendo los 6 millones, que es poquito, pero bueno, es algo. 6 millones porque a Televisión Azteca lo ven, o Televisa lo ven 20 o 30 millones, pero bueno, 6 millones en el canal 11 no es nada deleznable. ¿Por qué no estás tú? ¿No? ¿Por qué no está Vicente? Tú que eres un gran comunicador y un gran periodista, ¿por qué no está Vicente? ¿Por qué no está Manuel? ¿Por qué no está Jaime? ¿Verdad? Paco Cruz, etcétera, en la televisión. ¿Y por qué tenemos que estar viendo a Ezra Shabot y Amparo Casar? Que además les pagan una millonada, mucho más de lo que me temo que tú estés ganando en un salario, querido Toño. ¿Por qué está pasando? Mucha honra, lo hemos dicho aquí en Sin Censura una y otra vez, es lo suficiente para poder salir adelante. No sé, porque tú eres una persona honesta. Tú eres una persona honesta y un gran periodista, y ya sé que no estás aquí, ni yo menos, ¿verdad? No estamos aquí ni por sueldo ni por nada, estamos aquí en la voluntad de informar al público porque tenemos esta madera, pero te merecerías o te mereces, ¿no? Como seguramente lo tienes por tu trabajo, además una presencia que podrías tener, no, basta con que Villamil le hable por teléfono a nuestro jefe, ¿cómo se llama? Vicente, ¿verdad? Y le digo, oye, Vicente, vente a la televisión pública, te has ganado ese espacio porque eres un gran periodista, porque coordinas un equipo magnífico de comunicación, tú y tu equipo están integrados a eso, porque no lo he hecho en 5 años.
nadie lo podemos creer. Yo lo hubiera hecho en un minuto. No tendría que ser Villamil, maestra, y en mi opinión, creo que tendría que ser el pueblo de México, como es acá en Estados Unidos, ¿no? Que se determina, vamos, es la audiencia la que determina a sus conductores acá. De alguna otra forma, obviamente, hay un consejo editorial y etcétera, pero pues de pronto nombraron algunos personajes por ahí que trajeron a sus cuates y que dejaron a los otros que ya estaban ahí muy afianzados y pues no quedó de otra, ¿no? Pero... que no nos han dicho en qué se gastaron los 1,000 millones, porque fueron a la Cámara a pedir 1,000 millones de pesos cada año. Van 5 años, 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos, Antonio, no estamos hablando de peras. 5,000 millones de pesos se han gastado en una estrategia que no ha funcionado ni apoyado al presidente, puesto que todos los días el pobre, ¿verdad?, tiene que estar defendiéndose y hablando. Y bueno, Andrés Manuel no necesita vejigas para nadar, es bastante valiente y suficiente, pero es muy triste uno como audiencia, ¿no?, estar viendo, claro, hay apoyo acá en las redes, lo que tú haces, lo que hace Vicente, lo que hacemos nosotros cuando nos invitan acá a estas mesas, etcétera, no estoy diciendo que está 100% solo, pero en el nivel de audiencia que tendríamos que estar teniendo para poder contrarrestar con mucha más eficacia el problema, pues no lo estamos teniendo, porque el tema de las redes es muy limitado. Acaba de salir una, no sé si viste, y si no te recomiendo, eventualmente podemos hacer un programa sobre eso si te interesa, mi querido Toño, la última encuesta que sacó el INEGI sobre consumo de medios, ¿no? Más clara ni el agua. Estamos hablando de que el 78% de la gente registra informarse a través de la televisión. La gente que quiere saber lo que está pasando en México se está informando a través de la televisión, el 44% solo, bueno, o sea, casi la mitad de eso es la que tiene acceso a las redes. Y luego son tan líquidas las redes, Toño, que también líquidas en el sentido de que la gente puede elegir tantas opciones, ¿no? Y hay tanta variedad, etcétera, y está tan tomada las redes por los bots y los propios medios convencionales, que tú estás viendo que esos Loret de Mola y estas gentes tienen seguidores por millones también, ¿no? Entonces, es muy complicado esta competencia y muy lamentable que no se haya articulado una estrategia diferente. Pero bueno, con respecto a la pregunta, y con esto cierro, yo creo que ese periodista que hoy insistentemente molestando al presidente, tratando de ponerlo, ¿no?, contra la pared, creo que el presidente siempre hace una defensa muy pertinente y muy inteligente, pero yo diría también que en materia de seguridad, Toño, tendríamos que establecer como tres discursos, ¿no?, en diferentes fases. Una es el discurso, claro, la narrativa muy cierta de que estamos luchando contra un Estado que narcotizó el prianato que estuvo en el poder, ¿no?, que llenó de trampas, de narcos, de corrupción, de desaparecidos, de todo lo que ya sabemos. Y ese Estado que llevaba por lo pronto, o por lo menos 40 años, ¿no?, siendo un Estado, un narcoestado, pues lo está desarticulando el presidente con todos los trabajos que eso significa. Número uno. Número dos, la política de abrazos no balazos, es decir, la política de ayudar a la gente más pobre y a los jóvenes para que no se vayan a instalar en las filas de la narco, etcétera, es una política que ha dado resultados porque efectivamente, ¿no?, hay menos desapariciones, hay más, menos homicidios, etcétera, etcétera, todo lo que se muestra en las estadísticas que plantea el presidente. Y número tres, y yo creo que muy importante, es que la única política que ha habido de seguridad no solo es la de abrazos no balazos, esa es una parte de la política de ayudar a la gente a que viva por el bien y no por estarse corrompiendo y recibiendo dinero del narco, etcétera, pero que también hay una política de seguridad pública, de la Guardia Nacional, ¿no?, de las modificaciones constitucionales que hicimos el trienio pasado justo para avalar la fuerza que debe tener este país, la Guardia Nacional, etcétera, que también es una política de, digamos, defensa, ¿no?, de los ciudadanos frente a el crimen organizado que tiene tan tomado todavía este país, ¿no? Basta que vayas a Michoacán, que vayas a Tamaulipas, que vayas al mismo Guerrero, ¿no?, y verás que todavía las organizaciones criminales pues tienen un peso muy, muy duro, muy fuerte, y eso no se puede negar.
¿no? En las comunidades, en Chiapas, ¿no? Pero tenemos estas 3 vías, digamos, ¿no? De explicación de lo que está pasando. Pero todo esto requiere, pues, de más espacio, de más tiempo. No puede ser una mañanera de 2 horas, ¿no? Cuando además tienes que presentar los avances y los logros de la Cuarta Transformación y el Tren Maya y los no sé qué. Además, dar explicaciones tan amplias, contextuales, académicas, profundas, si me permites decirlo de alguna manera, sobre cómo la gente tendría que estar viendo y construyendo el problema de la seguridad o de lo que tú quieras. Entonces, por eso, el acompañamiento de un sistema público de comunicación hubiera sido tan fundamental, porque el presidente hace la defensa esta de bote pronto, rápido, no, así no es, las encuestas, miren, guaraguara, pónganme la encuesta aquí en el pizarrón y vaya, explica, y muy bien hecho, pero eso necesita una, no sé si me explico, una base, una profundidad, ¿no? Una explicación amplia, la construcción de narrativas, videos, estarle diciendo a la gente todo el tiempo por qué, cómo se contrarresta a través de medios, a través de radio, televisión, poner un chorro de comentaristas en todos los medios, en fin, bueno, pues te puedo decir, yo estoy diseñando una política de comunicación social que realmente sea funcional, es parte de mi tesis doctoral, pero bueno, pues la verdad que con tristeza pienso que no la va a ver nadie, pero pues yo la sigo haciendo, mi querido Toño. Sí, es maestra. Y bueno, pues también para cerrar, le pido al equipo que nos grabe para escuchar tus conclusiones, Manuel. Claro, Toño, mira, en el tema que abarca de manera excelsa mi querida Gela, hay que tal vez dar un poco más de contexto para entender bien a bien por qué se maneja este tipo de cuestiones. En términos periodísticos, por qué tanto interés en algunos medios por estar golpeando a la 4T. Y esos algunos medios, desafortunadamente, son la gran mayoría. Estoy hablando de los medios corporativos, de los medios tradicionales. ¿Qué tienen en común los nombres de Alejandro Junco de la Vega, Juan Pardinas Carpizo y Valentín Díez Morodo? ¿Qué tienen en común esos 3 nombres? Bueno, vamos por niveles. Juan Pardinas Carpizo es actualmente quien dicta la línea editorial del periódico Reforma. Es un consumado anti-López Obradorista y fue director del Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO. Y bueno, pues es una persona muy, muy relacionada con pues la derecha empresarial mexicana, que es la gran odiadora de Andrés Manuel, pero no es de gratis, no lo odian porque le cae gordo, porque viene del pueblo, porque pues, se supone que Xochitl también viene del pueblo y le están impulsando, ¿no? Entonces no lo odian por eso, ni porque se coma las heces, ni porque haga pausas, lo odian porque han perdido muchos miles de millones de pesos que antes sí tenían que pagar, al menos en impuestos y en otro tipo de cochupos y trances y abusos. Esa es la realidad. Bueno, este tipo que ha estado manejando la línea editorial de Reforma, pues obedece a las órdenes de su patrón, Alejandro Junco de la Vega. ¿Quién es Alejandro Junco de la Vega? Pues lo sabemos todos, es muy conocido, es el dueño del periódico Reforma. Ese periódico Reforma que manda a este reportero en Acapulco, Antonio Baranda, si no me equivoco, y a estar cuestionando en mal plan al presidente, casi diciéndole, no, bueno, todas tus estadísticas buenas no sirven para nada, me valen madre, y lo único malo es que va en aumento este rubro de violencia, pero todo lo otro bueno, que es la gran mayoría ahí en Guerrero, no se toma en cuenta, ¿no? Ellos se centran nada más en el golpeteo constante, como decía mi abuelo, ¿no? Como cuchillito de palo, no corta, pero cómo jode, pues ahí dale. Entonces, esa es la realidad que nos ha ayudado a desnudar la desfachatez, la hipocresía y las mentiras de los comunicadores al servicio de todos estos medios corporativos que se han dedicado a estar torpedeando a la 4T. Y bueno, pues lo hacen ahora en el personaje de Xochitl Gálvez. Recordarás, no sé si te tocó verlo,
pero que hace poquito la desenmascaramos, que andaba ahí de luchadora. Aquí está todavía la evidencia. Pero ¿qué crees? Vamos a desenmascarar en vivo aquí en Sin Censura a un elemento más, mi querido Toño, así como lo hicimos con Xochitl. A ver, hijo de esto. Espérate, ahí está. Aquí desenmascaramos al Reforma. Aquí están sus colores, por cierto. Desenmascaramos al Reforma. ¿Y quién es el verdadero dueño? Según una, ahí está, ándale, coinciden los colores perfectamente, ahí está. ¿Quién es el verdadero dueño de Reforma? Según consignó en su momento, en el 2020, el maestro Jalife. Jalife comentó que quien ha fondeado, y por eso no tiene problema ni con su tiraje, ni con la venta del mismo periódico, porque tampoco es que venda demasiados, el periódico todavía tradicional en papel, ni porque también tenga demasiados anunciantes que lo fonden demasiado para poder tener la capacidad de estar en medios electrónicos también, porque aparte es un grupo. Reforma no es un solo periódico, creo que son 7 o 9 en el país, unos muy fuertes también en Nuevo León y en Jalisco. Y quien está detrás de todo esto es un negociante también de ultraderecha, que es el último que mencioné, que es el más elevado en términos nada más de dinero, porque no otra cosa, nada para nada, Valentín Díez Morodo. Este señor es el que vendió sus acciones hace algunos años, las acciones que tenía en la cervecería Corona, cuando se vendió a una empresa extranjera, porque pues ahora resulta que la Corona pues ya ni siquiera es realmente mexicana, se vendió, y el amigo recibió la módica cantidad ahí, poquito de 20,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares, según consignó el maestro Jalife, insisto, en 2020, de los cuales, por cierto, no pagó un quinto de impuesto, no pagó un solo quinto de impuesto. Claro, pues ¿quién le iba a cobrar? Si está en contubernio con los anteriores gobiernos neoliberales, y ahora que sí ya se les están cobrando los impuestos como debe ser, y que se trata de poner las cosas en orden, pues obviamente les molesta, les encabrona, porque no se puede decir de otra manera, que un hijo del pueblo, diría Noroña, hay un tabasqueño, uno del sur, como dicen con desprecio a veces algunos torpes, esa gente del sur, ¿no? Sea su presidente y sea quien haya puesto orden en este tipo de cuestiones. Entonces, esa es la realidad, ese es el trasfondo de por qué Reforma manda sus reporteros que, híjole, ¿qué te digo, no? Andrés Manuel los justifica. Yo entiendo que hay que comer, yo entiendo que hay que trabajar y devengar un sueldo, pero si a mí me ofrecen un trabajo en el que va de por medio mi dignidad y el tener que vender cualquier conciencia, claro, no tiene por qué pensar ese reportero como tú o como yo, o como la mayoría de la gente que ve Sin Censura, pero es de ética elemental, y si es reportero, y es reportero en términos de política, tiene que tener conciencia de para quién está trabajando y quiénes son los dueños del medio para el que está trabajando. Entonces, si tú estás dispuesto a vender tu conciencia política, por eso, pues no le auguro mucho bueno a ese colega que tristemente sí se presta para hacer cuestionamientos que estoy seguro y te puedo garantizar no salen de él, sino que le son dictados, por supuesto, pues por sus patrones ahí en el Grupo Reforma, empezando por Juan Pardinas, que bueno, pues es el quien dicta esa línea editorial, y el dueño, por lo menos el que aparece ante las autoridades, Alejandro Junco de la Vega. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Preguntaba Gela, ¿por qué se permite que no haya un acceso de más medios, o por qué esta preponderancia de estos medios? Hablo de la televisión en especial. ¿Por qué sigue habiendo toda esa gran cobertura y no hay una política en la que a personajes como Vicente, lo ejemplificó excelentemente Gela, y Sin Censura, ¿por qué no llevar un tipo de noticiero que es tan exitoso a la televisión pública para que esto se pueda difundir con mucho mayor penetración?
estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo tiempo, estamos dejando que nos ganen en ese sentido. ¿A qué obedece? No lo entiendo. Ojalá algún día alguien al interior de la 4T también nos lo pueda explicar, porque nosotros estamos pro 4T, estamos pro Andrés Manuel, estamos pro México, en el mejor de los sentidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se permite que comunicadores independientes como un Toño, que también es un gran periodista, haya espacios para compartirle a la gente desde los medios con gran espectro de diseminar sus ondas, no sé cómo se le llaman, su espectro radioeléctrico, como se le llame, para poder hacer llegar la televisión y la radio, haya más acceso, porque espacios los hay tanto en televisión como en radio, pero no se están aprovechando. ¿Por qué? Sí, exactamente, se necesitan aprovechar y es lo que mencionabas, lo del compañero Antonio Baranda, a lo mejor sí le sirve para ser el experto al que entrevistan siempre y que tenían ahí para el documental de la Mataviejitas, pero bueno, son otras cosas. Yo les quiero agradecer, compañeros, desafortunadamente se nos fue el tiempo, hay muchos temas sobre la mesa, ya vamos como más tiempo de lo que siempre pasamos aquí en Sin Censura, pero antes de cualquier cosa les pido por favor que nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, Manuel. Por favor, compártenos tus redes sociales. Seguro que sí, querido Toño. Pues antes que leer rapidísimo, un saludo muy especial a Esperancita Camacho, que siga Sin Censura. Nos hace el favor de atender los comentarios que realizamos aquí. Ella está en la Reforma. Un abrazo, un beso. Y las redes sociales, @Aranda Montero en X ahora, ya no Twitter, @Aranda Montero en X, y Voces Libres en Facebook. Por ahí nos vemos. Y gracias a todos por el favor de atención. Un abrazo, querida Gela, y otro también para ti, Toño. Un abrazo, querido Manuel. Lo tiene usted, el periodista independiente Manuel Aranda. Maestra, por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, Toño querido, pues Gela Huerta en todas las redes, ya sabes, en Facebook, en Twitter, etcétera, y los comunicadores del pueblo, que creo que debemos seguir haciendo ese esfuerzo. Estamos ahorita pues esperando que se defina un poco la situación para volver a arrancar con todo y ver si desde la ciudadanía también podemos impulsar. Ahí tenemos un proyecto que te cuento rápido, que es el de darle seguimiento a los posibles candidatos para que podamos, pues también la ciudadanía tener una opinión al respecto. Pero ya lo vamos a platicar con más cuidado. Por ahora, Gela Huerta, Comunicadores del Pueblo. Toño, gusto en saludarte y como siempre, toda mi admiración y respeto para ti. Igualmente, mi querida maestra, la exdiputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, aquí en Sin Censura, junto con el gran Manuel Aranda, y le